Tenemos clase hasta las 10:50. 9:50. Ah, no, a las 10:50, ¿seguro? Seguro. Hoy día es el día que salimos más temprano. Sí, el día más temprano. Ya. Vamos, nosotros terminamos de ver la última clase, la tarifa BT1, ¿se acuerdan? Entonces vamos a hacer rápidamente voy a aumentar. Vamos a ir comentando algunas cosas. ¿Por ahí se ve bien? Buen tamaño, ¿cierto? De letra. ¿Sí? Hablamos de los clientes libres y los clientes regulados, que ya lo dijimos, 2 mayor a 2 megas es un cliente libre, y si no, un cliente regulado, y en el caso de los clientes regulados, están afectos a la ley de tarifas eléctricas, donde existían las tarifas en baja tensión y en alta tensión. En baja tensión dijimos que teníamos BT1, BT2, BT3, BT4, 1, 2 y 3, y en alta AT2, AT3, AT41, 42, 43. ¿Qué más indicar? Indicar que como cliente nosotros somos libres de elegir la opción tarifaria que deseamos, y la duración es de 1 año, y para cambiarla lo que debemos hacer es avisar con 1 mes de anticipación antes que expire el contrato. Si no, se asume que se mantiene el mismo contrato. En general, podemos también decir que la opción adoptada por el cliente sea la más favorable. Es necesario conocer el horario y el método de trabajo, ¿ya? Las diferentes actividades, formas y cantidad del uso de la energía eléctrica y la coincidencia con que ésta se produce. El análisis y registro de todos los cargos contenidos en una factura eléctrica deberá hacerse en forma permanente para detectar, primero, cobros indebidos o cambios bruscos de energía y potencia. Y finalmente, cuidar el uso racional de la energía conducirá a tener economía en la facturación. Porque yo, manejando eso, voy a tener voy a saber de elegir de mejor forma qué opción tarifaria. Ahí están las que yo les dije, en baja tensión, y siempre hablamos de baja tensión cuando el cliente, la tensión sea menor a 400 volts, y alta tensión cuando es mayor a 400. Y ahí están lo que yo ya indiqué. Definimos también los horarios de punta. Dijimos que el horario de punta son de los meses de abril a septiembre, de 18 a 23 horas. Aquí rápidamente voy a pasar yo, porque esto es lo mismo para llegar avanzando rápido. La energía es la potencia consumida en un tiempo determinado, o sea, P por T. La potencia en el tiempo. Normalmente en facturación de energía se habla de kilowatt-hora. Demanda leída es la más alta del valor de las demandas integradas en periodos sucesivos de 15 minutos. Recordar que cuando nos cobran tarifa, el intervalo de integración es de 15 minutos. Bueno, ahí están el análisis del pliego tarifario, el lista de valores que las distribuidoras deben publicar con los valores de los ítems que componen las boletas y facturas que esta empresa envían a sus clientes. ¿Se acuerdan que en una de las clases buscamos un par de tarifas ahí? Y yo les mostré CGI Frontier, creo. O sea, esa. Pero sé que se las mostré. La de... ¿Sí, la de Guarpé mismo? Ah, sí. Sí, también. Que era la más baja. Sí, pues ya les expliqué por qué era la más baja. Ya. Porque hay una generadora ahí. Bueno, estas tarifas actualizadas a diario se pueden obtener a través de internet en el sitio de cada distribuidora eléctrica en la zona de concesión. Ahí está, voy a disminuir un poco, cómo en tarifa se cuantifica el factor de potencia. Hay un medidor de energía activa y un medidor de energía reactiva. Y por lo tanto usamos los kilowatt-hora, el P partido por S. El P en energía es kilowatt-hora, y el S es la raíz cuadrada del P al cuadrado más el Q al cuadrado, pero como energía activa y energía reactiva. Exactamente la misma expresión que ustedes tienen. Entonces,
Esa es la razón por qué en algunas opciones tarifarias tenemos un medidor de energía activa y de reactiva. ¿Para qué? Para que nos puedan cuantificar el factor de potencia. Las áreas se refiere a las subestaciones eléctricas y comunas a la cual está conectado el suministro. Eso es lo que se llama el punto de conexión común, PCC. Y estos datos están definidos en la boleta o en la factura. Y yo, ¿por qué es importante? No lo ven conmigo, pero se los comento. Porque cuando, por calidad de suministro bajo el punto de vista de polución armónica, acuérdense que hay dos tipos de polución armónica, en tensión y en corriente. Y la tensión se define en función del nivel de tensión. Para los diferentes niveles de tensión hay un rango. Y en el caso de la corriente, se define en función de ¿qué? Del punto de conexión común. Es distinto. Por eso es el mismo que aparece aquí. ¿Ya? Acuérdense que también les mencioné que hay un recargo por mal factor de potencia, el límite es 0,93 y bajo una centésima, vale decir 0,01, se factura el 1%. ¿Ya? Bajo una centésima del... Esto significa que si el factor de potencia en un empalme es 0,86, va a aplicar de 0,93 a 0,86, ¿cuánto tenemos? 92, 91, 90, 89, 87, 86, ¿y por qué dice 8%? Está mal eso. Es un recargo del 7%, no del 8%. 0,93, es 0,85, pero aquí dice 0,86. Ya, el apunte está hecho con 0,85, por eso que es un 0,08, o sea, un 8%. Con los datos del consumo de energía activa y consumo de energía reactiva, se obtiene el factor de potencia mensual. Y ahí está, la expresión que está aquí. Así nos calculan el factor de potencia en nuestro... ¿Ya? Hay un recibo de electricidad y ahí está el cargo adicional por factor de potencia. Y ahí también hay un cargo adicional por de invierno que hoy en día no se conoce. ¿Ya? Ahí está un ejemplo. Ahí está el consumo de energía activa, 4.238, y el de reactiva, 3.102. Entonces la energía activa partido por la raíz cuadrada de la suma de las dos energías, y ahí da el factor de potencia. ¿Ya? Ahí está. Acuérdense que ahora este está hecho cuando teníamos SIC y SIN. Nosotros ahora es SEN, Sistema Eléctrico Nacional. Entonces, las horas de punta a las informadas por los decretos de fijación de pesos de NUA aplicables a los suministros de electricidad a precios regulados para clientes, usuarios, consumidores finales, y que las fija el Ministerio de Economía y Reconstrucción o aquellos decretos publicados que realice la autoridad para comunicar su modificación. Actualmente, en el CEN en general, el horario de punta es de 18 a 23 horas. Hay dos excepciones que se mantienen, que es Arica y Punta Arenas, y por la sencilla razón de que el día y la noche es un poco distinto al resto del país, sobre todo en Punta Arenas en invierno, en verano. ¿En verano cómo es la noche? Alarga. ¿Larga o corta? Larga. Y en el norte igual. Entonces esos dos creo que son de... O sea, por tanto, la noche... Es más, la noche es cortita. Corta. Tienen como una hora Sí. o 2 horas de no luz, digamos. Sí. Y el resto tan clarito. Sí. Es al revés. ¿Ya? Y creo que es de 17 o de 17:30 a 22:30. Hay un desfase de media hora a 1 hora. Pero es cosa de buscar. Son las únicas dos excepciones. ¿Ya? En el caso de las tarifas AT o BT, recuerden que las tarifas en baja tensión y alta tensión son parecidas. La única que no está en alta es, por razones obvias, BT1, que es la domiciliaria. Y
Los cargos son exactamente lo mismo, lo único que en alta tensión la energía es más barata. Entonces, en estas opciones tarifarias, en la 2 y la 3, existen lo que se llaman los clientes presentes en punta o los clientes parcialmente presentes en punta. Dijimos que un cliente presente en punta es aquel cliente cuya energía está consumida manifiestamente en horario de punta, o cuando la demanda media en horas de punta dividido por la potencia es mayor o igual que 0,5. Y decimos que un cliente tiene un consumo parcialmente presente en punta, es 3P, no 2P, PPP, es cuando la demanda media en horas de punta partido por la potencia es menor a 0,5. Cuando existe un litigio, cuando la empresa que vende energía le dice a un cliente que el cliente es presente en punta y el cliente insiste que él es parcialmente presente en punta, significa que hay un litigio. Y el litigio, el árbitro siempre es la Superintendencia de Electricidad y Combustible, el SEC. Y frente a esas situaciones, en el caso de esto, el SEC indica medir. Vale decir, hay que poner un analizador de demanda, registrar, y en base a esos registros, a ese perfil, se determina efectivamente si el cliente es presente en punta o parcialmente presente en punta. Lo que determina el SEC es ley y no hay vuelta atrás. ¿De acuerdo? Presente en punta es más caro. Sí. Bueno. Es un poco Sí, es un poco lo que conversábamos de la tarifa BT1 cuando se cobra la energía adicional de invierno. ¿Ya? No debería estar ya para el otro año, debería no existir, pero cuando existe es porque en invierno oscurece más temprano, por lo tanto se prenden las luces antes. Hace más frío, por lo tanto se tiende a poner calefactores eléctricos. Entonces, recordar que siempre la energía que está siendo demandada tiene que estar ahí dispuesta. Entonces, obviamente, van a requerir mayor y de alguna forma hay que entregarla. Entonces, estamos imponiendo mayores recursos a las centrales generadoras de la índole que sea. ¿Ya? Entonces, porque acuérdense que la venta de energía tiene que estar disponible en el momento que lo requiera el cliente. Entonces eso tiene un costo, y ese costo se cuantifica con los meses de verano, vale decir octubre a marzo, que son 6 meses, se suman, se dividen por 6 y se afecta por un 20%, se incrementa en un 20%. Y ese valor se compara con el límite, que es 350. El que resulte mayor, ese va a ser el límite de invierno. Entonces, cuando se factura de mayo a septiembre, hay meses de invierno y el valor del consumo se compara con 350. En caso que sea mayor, se va con es chistosa la cosa, se compara después con 430. Y si excede a 430, recién ahí se cobra la energía adicional de invierno. ¿Pero cómo se cobra? Hasta el límite de invierno como energía normal. Y la diferencia para llegar a lo que me excedí, esa es la energía adicional de invierno, que obviamente es más cara. Es como la presente en punta, no es lo mismo, pero es más o menos ese concepto. ¿De acuerdo? Ahora, es como salirse del límite. sí. Ahora, también es importante decir que hoy en día salió una ley en la cual establece que las comunas o pueblos o ciudades en las cuales existen generadoras eléctricas, el costo de la energía es más barato que el resto del país. Porque sucedían cosas más o menos que no se veían bien para ojos de la comunidad. Por ejemplo, en toda la zona del Alto Biobío tenemos una cadena de centrales generadoras no menores, grandes. Y resultaba que esos pobladores pagaban mucho más cara la energía que un tipo de Santiago. ¿Por qué? Porque cuando se hace el cobro, antes que apareciera este ley, se hace un cobro de lo que se ha gastado en infraestructura
para llevar la energía, postaciones, torres de alta tensión, líneas, etcétera, eso tenía un costo. Entonces, entre comillas, se dividía por el número de habitantes. Ahí hay una regla que son unas tremendas expresiones que aparecen, pero resultaba que a la gente del Alto Biobío construyeron lagos artificiales que antes no existían y hubo una intervención. Entonces se dice que esos pueblos, ciudades, como sea, el nombre que tú le des, la energía no puede ser más cara que un tipo en el cual hay una ciudad en que no hay ninguna central. De hecho, Hidroaicén, ¿qué pasó eso? Porque nosotros tenemos la energía más cara del país, en la región de... Pero tú sabes por qué Hidroaicén no se... Bueno, yo sé que hubieron protestas y todo, pero era una de las razones que los gallos no iban a dejar nada. O sea, iban a pescar, iban a generar... Hidroaicén, a ver, antiguamente cuando se concebían los proyectos no existían las leyes medioambientales. Por eso en los altos del Biobío habían proyectadas 5 centrales de generación, 105 hidroeléctricas. Finalmente se construyeron 13, porque cuando se empezaron a construir ya existía la ley medioambiental, la 18.300 o 18.300, por ahí, la ley de medio ambiente. Y con todo eso hubieron 2 que no se construyeron, porque no pasaron los sistemas de evaluación de impacto ambiental, el CAI. En el caso de Hidroaicén, no pasaron la evaluación de impacto ambiental en que participa la comunidad y un montón de cosas, y además hubo un fuerte rechazo. Pero fíjate que, y otra de las razones que pasaba por parques nacionales y afectar mucho la flora y fauna del lugar. ¿Tú sabes de cuánto eran las líneas las líneas llegaban a Santiago, las líneas de transmisión? ¿Sabes cuánto iban a eran? pasar por Plumarín, por el Parque Nacional. 1000 kilovolts en corriente continua. Y no eran gigas, eran gigawatts que se iban porque eran en 2 etapas. De hecho, iba a ser más grande. Era la más grande del país. ¿Y por qué no se construyó? Porque no pasó el sistema de evaluación de impacto ambiental. Aprovecho a hacer algunos comentarios porque en nuestro país de repente se cometen atrocidades también. Creo que fue en Pascualama, ahí hay una minera. Entonces, no se iba a construir porque no pasaba la evaluación del sistema de impacto ambiental. Pascualama era el glaciar, ¿no? Sí. Sí. Ahí algo leí yo. Tú estuviste. Sí. Entonces, se nombra una comisión para la persona. Entonces, ¿por qué no pasaba? Porque había un glaciar ahí en uno de los cerros. Sí, Entonces, el comité que evaluó eso dijo, y parece los genios, como solución para poder dar el paso construido, iban a sacar el glaciar y lo iban a correr para otro lado. Es glaciar y está ahí porque está ahí, porque si estuviera en otro lado, no sería glaciar. Entonces, por eso hago el comentario de repente las atrocidades que se cometen. Lo empezaron a hacer igual el proyecto. ¿Ah? Lo hicieron igual al proyecto. Sí, lo hicieron Pero igual. tuvieron que terminarlo. O sea, yo lo que supe es que después no lo continuaron. No, porque se supone que tenían que juntar 2 túneles, uno de Argentina y de Chile. ¿Y tú sabes por qué no se construyó? No, porque después. Porque el de Argentina salió. Bueno, el de Chile se les subieron los costos, Sí, pero como 2 o 3 veces. Y el de Argentina. Y el de Argentina fue peor. Finalmente, Sí. ahí quedó. Ahí quedó medio. Yo pasé hasta Entonces, Argentina a sí. revisarlo y el de Sí. Argentina no avanzaba en nada. Chile está llegando casi a la mitad ya. Entonces, otras atrocidades, por ejemplo, ¿se acuerdan que en un momento los bolivianos alegaban de uno Del agua. Del agua y todo? El río. Ya, yo tengo un amigo, uno cuando estudia en la U, ahí son los amigos que hace, nos vemos poco, a veces una o 2 veces al año conversamos, porque estamos en diferentes. Pero él me contaba cuando llegaba, es verdad, me dijo, porque este siempre trabajaba para proyectos mineros y todo. Si se hacen como pozos profundos, y claro, no le chupan por arriba, pero le chupan por abajo el río. Y por eso los bolivianos halagan
con justa razón. ¿Viste? Entonces hay varias. Ahora, todo proyecto de la índole que sea, o se hace un informe de evaluación ambiental, o cuando ya es más grande, si es de una cierta envergadura, hay que hacer un sistema de evaluación de impacto ambiental. Y creo que en el país hay 3 macrozonas para hacer las evaluaciones: la norte, la centro y la sur. Y participan entre el gobierno, las comunidades. Y es súper fregado, por ejemplo, cuando tienes comunidades indígenas. Pero sí, en el parque. Pero sí, imagínate, para que sepan, una de las del Alto del Biobío dejó un cementerio indígena bajo el lago. Ya, pero eso fue como comentario aparte para que ustedes sepan de que todos los proyectos, aunque sean eléctricos, deben ser sometidos a evaluación. Bueno, por ahí yo les voy a mostrar un resumen de lo que era el sistema de Hidroicén, y para que vean la envergadura de que era. No solucionaba un montón de problemas, pero también dejaba las cosas. Es una con otra. ¿Ya? Bueno, aquí está. Y fíjense, dar un ejemplo de esto. Dicen, si se tiene contratada una potencia de 100 kW en BT2, que BT2 es potencia contratada, así se llama, nosotros contratamos potencia, independiente que la usemos o no, las van a cobrar igual. Y la demanda media en horas de punta es 55 kilos. Entonces, por ejemplo, su consumo se calificará como 0,55. ¿Por qué? Porque tienes 55 dividido por 100. Y eso es 0,55. Y como es 0,55, es mayor que 0,5. Por lo tanto, será calificado como presente en punta. ¿Ya? De haber sido calificado como parcialmente presente en punta, fíjate que el costo aquí, en este año que está hecho el apunte, era de 9.171 el kilowatt. Y si hubiese sido parcialmente presente en punta, era de 6.497. O sea, harto menos. Pero para demandar 55 kilowatts durante 30 días a 5 horas diarias, vale decir, de 18 a 23 horas, comprobar que se tiene que haber consumido una energía en horas de punta de 8.250 kilowatt hora, ¿ya? Al mes. ¿Ya? Bueno, y ahí hay otro ejemplo que después ustedes lo analizan. Entonces, tarifa BT1, que es lo que vimos, mide energía activa. El tope es hasta 10 kilowatts. Y los cargos, cargo fijo, cargo por energía base y la energía adicional que ya la indiqué. Pero recuerden que aquí falta el cargo por un uso del sistema troncal. ¿De acuerdo? Yo se los di. Cargo por uso del sistema troncal, que se cobra en función de ¿qué? De la energía demandada. En la energía por el cargo del uso del sistema troncal, ¿se acuerdan que en la última clase revisamos la factura y buscamos ese valor? Ahí están cómo se cobra el límite, que ya se lo indiqué. Y bueno, aquí está la fundamentación por qué se cobra la energía adicional de invierno. ¿Ya? Y es básicamente porque hay que hacerla y los clientes tienen que tener. Pero recordar que el porcentaje del país que paga energía adicional de invierno, ¿cuánto creen ustedes en porcentaje? Ahí está, pero no lo ven. ¿Cuánto creen ustedes? Ahí está, no es más allá del 7% de los consumidores, es poco. Yo me acuerdo que un año tuve que pagar energía adicional de invierno y llegué a tiritar mi bolsillo. Mi señora estaba viva y yo ya soy viudo de 19 años. O sea, tiene que haber sido fácil unos 25 años atrás. En ese entonces pagué como 80 lucas. Se supone que el tema que pasó ahora con el tema de las tarifas
llegaron a devolver. Sí, pero ¿sabéis cuánto te van a descontar por cada cliente? Más o menos estimando cuánto es en plata. Por cada cliente. Sí, no sé. Ya que estamos en tarifa, ya conversémosla. ¿Cuánto es? Como el confort. Son, sí, más o menos, son como 2 lucas por 2 lucas y media por cliente. O sea, no me acuerdo si en enero o febrero, de tu cuenta de luz te van a descontar como 2.500 pesos o 2.000 pesos. Eso va a ser. ¿Por qué? Si son, ¿cuánto? No me acuerdo, son como 150 millones de dólares. Pero la cantidad de clientes, ¿cuántos son? Así que no se hagan muchas ilusiones. Claro. No, son como 2.500 pesos los que van a recibir más. Ya, pero es lo que es, pues es lo que tenemos. Ya. Evaluación de las tarifas AT2 y B2. BT2 y AT2, los cargos son los mismos. Lo único que en alta tensión la energía es más barata. Pero los cargos son los mismos. Dime. Profe, en alta tensión la medición siempre va a ser en baja. O en alta. O sea, hay medidores de... Yo te explico, tranqui. Ya. Para eso estamos aquí. Podría ser un Un zoom, por supuesto. Lo achiqué por la fórmula de delante. ¿Ya? No sé cómo te digo, está grande, pero. No, sí, esto se los voy a pasar en todo caso, ¿ah? Ya. Y no me lo vaya a dejar para mí. Es para ustedes. Aquí está. ¿Eso lo van a dar al correo o lo pasa usted? Al correo, si tienen un pendrive, se los paso al pendrive. Puta, ¿y por qué esa chica? No sé. ¿Cuál estamos más de 2? Acá. Aquí. Me sale más fácil control más. Control más. ¿Dónde está el más aquí? No sé. Ahí se ve mejor. Sí. Ya. Ya. Mira. Normalmente la energía en alta tensión tiene como un 20-30% más barata. Entonces tú has escuchado, para comprar en alta tensión, ¿qué debo disponer yo? De un transformador. Entonces, si recibo con el transformador y después bajo, me van a aplicar un recargo por error en los transformadores de medida, que es como un 3,5%. Porque van a tener que pasar por... Pero... De medida. Sí, pues. Porque podéis medir 13,2 kilos con un medidor, no, pues. Por lo tanto, ¿qué ponéis? Un transformador de potencial. Ahora, si la corriente es muy alta, vas a tener que poner un transformador de corriente. Porque el medidor no te soporta, no existe medidor con tal capacidad de aislación, en el caso de tensión, o un conductor tan grueso para que pase corriente tan alta. Por lo tanto, hay que poner transformadores de corriente y transformadores de potencial, pero de medida. Pero, chuta, no traje comunes, pues no traje, ahí están. Eso de potencial, esos son los que van en la parte de alta. Sí, pues, ¿Y eso cómo se conectan? en paralelo. Ya, espérate. Como la tensión. Espérate. ¿Divisor de tensión o algo así? No, no es como divisor de tensión. Mira, cuando tú tienes un transformador, tienes los bushings de alta y los bushings de baja. ¿De acuerdo? Entonces, y te metes ahí acá. Entonces dice, puede haber un error de transformación aquí en la medida porque te va a afectar la medida y te aplican un 3,5. ¿Ya? 13,5 por ejemplo. Ya, espérate, deja terminar. Entonces, si tú astutamente vienes aquí y pasas por un compacto de medida, ¿qué lo haces con el compacto de medida? Ese tiene transformadores de potencial y de tensión y de bajan los niveles. Entonces el medidor no viene de aquí saliendo de esto, sino que viene saliendo de este compacto. Entonces con este compacto, que es una inversión hoy día de 0,800, 900 lucas por ahí, no sé si estoy por ahí, y te dice,
¿No te fijas? No te aplican ningún recargo, porque dices que tú compras en alta y mides en alta, con el compacto de medida. Profe, pero los trafos de corriente se colocan en alta. No, pues mira, Ahí me pierdo. mira. ¿Cómo tú mides este voltaje? En paralelo. Ya, pues. ¿Cómo tú mides corriente? En serio. Listo. Sí, pero a lo que voy yo es que la muestra viene la muestra del trafo de corriente viene en baja. En el, Sí, para ya, medio, sí, sí, pues. a eso voy. Sí, pues. Eso Ya. es lo que te explicaba. Mira, Sí. si tú tienes una corriente alta, vas a tener así un conductor. Los calibres. Ya, pero si bajáis la corriente, ¿cómo hacer el calibre? Claro. Y va a ser mucho más barato. Y en el caso de tensión, ya no hablamos del calibre. ¿De qué es lo que hablamos? Del aislador. Claro. Entonces el compacto de medida hace eso y tiene una regleta de conexiones que lo podéis configurar en estrella, delta y de ahí baja el medidor. Y cuando tú quieres medir, te tomas ahí. Porque ahí no tenía equipo eléctrico que en 13.000 volts. No. Profe, pero Dime. para comprar el transformador que dice usted. ¿El compacto medida? Sí, pero, sí, hay un límite en cuanto a. No. No sé, pues si usted quiere bajar, no sé, en media, por ejemplo, quiere bajar de 2,5 a. Sí, pues existen los compactos de medida ad hoc a la tensión que tú vas a estar A trabajando. 380. En distribución es re fácil, porque ¿en cuánto trabaja en distribución? 13.000, 13.200, 13.800 volts. Por lo tanto, el compacto para bajar a qué nivel? 400 y 250, o 380 y 220. A esos son los que bajan. Acuérdate, si tienes una alta tensión como en la corriente, baja. Si tienes baja tensión, alta corriente. Si tienes alta tensión, baja corriente, porque acuérdate, el S, ¿cómo es? El mismo, primario y secundario. Ahí se produce la conservación de la potencia. La potencia es la misma. ¿De acuerdo? Más o menos ahí para que entiendan. Ese es un compacto de medida. El compacto de medida siempre tiene que estar cuando uno compra en alta, ¿no? No, porque podí comprar en alta y medir en baja. Para medir en baja, ¿qué tienen que poner? Transformadores de medida. Pero se dice que tú compras en alta y mides en alta cuando tú pones ese compacto de medida. No. O sea, hay que probar. ¿De acuerdo? Pero el compacto de medida está afecto al 5%. No, no, porque tú te dices que compras en alta y mides en alta. Y ahí no entra. Ahí nada. ¿Por qué? Baja, sí. Porque tú asumes que este compacto medida es a dos con este. Porque no, de aquí vaya a tener que medir en baja. Pues entonces aquí compro en alta, pasáis por transformador y bajaste. Y al transformar de media a baja, dice que hay errores de transformación, se asumen. Entonces, ¿qué así? Este mismo en alta, ¿qué es lo que así? Lo pasáis por este compacto Eso medida. realmente está ahí consumiendo. ¿Cachai? Y ahí no pagas. Y ahí se dice que compro en alta y mido en alta. Hay otro recargo, que no sé si no me acuerdo si está ahí. Es un recargo que dice que cuando de la acometida al medidor hay una cierta distancia. Si excede esa distancia, dice que hay un error por distancia y hay un porcentaje de recargo que se aplica. Eso normalmente sucede en los campos. Cuando tenés un poste y la casa está por allá a no sé cuántos metros. No sé si está, creo que son 15 metros el Ya, límite. mi medidor estuviera lejos. Sí, a eso se refiere. Es que- Por la caída de tensión que se produce. Sí, estábamos conversando de eso también, que por ejemplo igual existe como una especie de vacío, porque lo que se hace es colocar un tablero antes de que se cumpla la medida, o sea, un tablero con el IP correspondiente, digamos, Ah, sí, pues. de uso exterior. Para no exceder ese límite, pues obvio. Pues. Colocáis el medidor antes, pues. Sí, Y eso es lo que se hace, sí, pues, por el IP correspondiente. sí. 25 Sí, metros. si no te lo cobran. ¿Ya?
Ya, ¿viste? Vayan preguntando, yo en la medida que puedo yo les voy a ir respondiendo. ¿Ya? Se supone que estoy haciendo excusa de responder. ¿Te das cuenta? Ya, entonces el BT2 ya te doy. Mide potencia activa y reactiva. ¿Y por qué medimos potencia activa y reactiva? Porque la potencia activa y reactiva sirve ¿para qué? Para cuantificar el factor de potencia. En BT1 no existe. Bueno, y la energía activa es la energía que me van a cobrar por el consumo. Mide, contrata potencia y registra potencia máxima leída, registra potencia máxima leída, pero se paga la potencia contratada. Aunque no registre, solamente paga la potencia contratada. Los cargo fijo, es el cargo que se cobre independiente se usa o no la energía, me lo van a cobrar igual. Se usa cargo por energía, que son los kilowatt hora por su peso unitario. El cargo por potencia contratada es la potencia contratada por su precio. ¿Y qué depende del precio? Si es el cliente presente en punta o si es parcialmente presente en punta. Y el cargo por el uso del sistema troncal, que es el cargo, es donde se compra, donde la distribuidora compró esa energía en el nudo correspondiente por la energía consumida. En el caso de nosotros, el cobro va siempre relacionado con el nudo charrúa. Profe, tengo una duda con respecto a, por ejemplo, de todo este tema que estamos hablando de tarifa, no sé, por dar un ejemplo, una clínica odontológica que trabaja desde cierto horario hasta cierto horario, ¿no? Y que ellos conocen su horario. ¿Existe, por ejemplo, sería para ellos mejor contratar un parcialmente presente en punta, por ejemplo? Si... No. No. No, pues va a depender de cómo usen la energía. Ahora, espérate que terminemos, porque cuando terminemos yo voy a dar otras indicaciones más que uno cuando hace alguno... Porque eso no es como una casa, porque uno de casa está, no sé, por ejemplo, está constantemente en la casa, o si no está usted, hay alguien. Pues, ya, pero, está ocupando energía. Pero en la clínica, ¿trabaja hasta las 18 horas? Sí, pues. Sí, pues, ¿Hasta las 20 horas? Yo me refiero a eso, porque tengo como un horario preestablecido, digamos, que, no sé, diga ya atendemos... Ya, pero no solamente hay que ver el horario, hay ya. que también cómo es la demanda en el uso horario. Ya. Hay que sacar el perfil de demanda. Porque si tienes un perfil de demanda más o menos constante, ¿qué te conviene? BT2. Contratar potencia, si es pareja. Pero si no es pareja, no te conviene contratar potencia, porque ahí vaya a pagar potencia en momentos en que ni la ocupáis. Claro. Por ejemplo, la de 2 paga sí o sí la... Pero no falta ver, después se van a dar una imagen más completa, porque acuérdate que las horarias, las 4.1, 4.2, 4.3, son combinaciones de las 2 y la 3. La 2 es fácil porque contratamos potencia. ¿Ya? Por ejemplo, el alumbrado público generalmente tiene BT2 porque Sí. presenta en punta y es una potencia Constante. así constante. Ya. No obstante lo anterior, si por lo menos durante 5 días hábiles del mes en periodo de 60 minutos consecutivos en las horas de punta, el cociente entre la potencia media utilizada por el cliente y su potencia contratada supera el 0,85, el consumo pasa a calificar como presente en punta. Si usted es calificado como presente en punta y al final del periodo de contratación de tarifa, 12 meses, su consumo se ha comportado como parcialmente presente en punta, usted puede solicitar el cambio de modalidad, vale decir, de presente en punta a parcialmente presente. No es Ejemplo. como la otra que tenía que tener el que delegaba a que, por ejemplo, la SEC sea el árbitro del... Ah, sí. Sí, Sí. igual. Ya, aquí hay un ejemplo.
Falta, obviamente aquí falta el CUT, el cobro por uso del sistema troncal, que va en función de la energía consumida. Vamos a agregar un costo adicional, ¿no? Pero es básicamente lo mismo. Entonces veamos aquí algunas cosas. Entonces yo voy a alejar un poco, ahí está el consumo del año 2018, el de acá, y aquí está el 2019. Siempre en tarifa, lo que hicimos el año anterior nos va a perseguir el próximo año. O sea, el comportamiento que yo tenga este año me va a afectar el año siguiente. Eso es importante. Entonces, ahí dice el mes de enero a diciembre y ahí está lo que indica el medidor en kilowatt hora: 12.300, 11.450, 14.000, 14.800, 15.000, 18.000, 17.500, 19.000, 16.800, 17.000, 14.000, 14.000. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la oscilación es bien pequeña. Entonces, y no tienen demanda, y ahí está el año 2019, el de acá. 11.000, 12.000, 15.000, 14.000, 16.000, 13.000, 11.000, 20.000, 18.000, 18.000, 16.000 y 15.000. Entonces, me falta un dato. Entonces, esta energía la multiplico por aquí está el cargo fijo, independiente que se use o no, me lo cobran todos los meses y es uno solo. Aquí está la energía, que son lo que indica el medidor, por el precio unitario de la energía. Chuta, 554.400. Entonces, el primero, déjenme lo voy a achicar aquí, perdí resolución. Voy a tener que buscarlo y sacarlo con mejor resolución, porque al agrandarlo pierdo resolución. Voy a achicarlo a las fines, déjenme si lo puedo arreglar, si no voy a tener que buscar el original para sacarlo. Ya, son 12.200, no está equivocado. El cargo, la potencia contrató 250 kilovatios. Esa es la potencia contratada. Entonces, de enero a diciembre me van a cobrar 250 kilowatts, use o no los use, me los cobran igual. Ya, y tengo que ver año 19. Cargo fijo, cargo por energía, potencia contratada, listo. Entonces, alguien que calcula ahora, 12.791, 2.791.750. Divídelo por 250. ¿Cuánto da? ¿Cuánto te da? 2 millones. Entonces, ¿Cuánto eran 2 millones? ¿Cuánto? digo, ¿Qué está haciendo la computadora? son 2.791.750. ¿Ya? 750 dividido por 250. 11.167. Entonces estoy leyendo este valor lo estoy dividiendo por 250 y así saco el precio unitario, porque el de arriba es presente en punta y el de abajo es parcialmente presente en punta. Entonces va a ser
1.605.500. Y eso hay que dividirlo por 250. 6.422. Eso es lo que cuesta el kilowatt de parcialmente presente en punta y este es de presente en punta. Entonces fíjate que aquí está el cargo por energía. En la energía consumida, que es la misma, no va a cambiar. El cargo fijo no va a cambiar, pero ¿qué va a cambiar? La potencia de si el cliente es presente en punta o parcialmente presente en punta. Ahí hay que asumar el CUT, pero agregar otra columna más. ¿De acuerdo? Entonces esa es la diferencia. La potencia contratada es sumamente fácil de evaluar. Tengo que saber si el cliente es presente en punta o parcialmente presente en punta. Profe, si yo me paso, y si me paso del... Te ponen un limitador de potencia. Ah, ya, logro. Porque, mira, ¿por qué es así? Porque acuérdate que lo demandado tiene que igual a ser lo consumido. Claro. Porque si tú consumes 250 y en un mes querés comer 500, por decirte algo, ¿cuánto te estás excediendo? Claro. Y te podías exceder tú. Imagínate por todos los clientes a nivel del país. Claro. Podéis producir un problema. Entonces, para evitar eso, te ponen un limitador de potencia, en el fondo te ponen un fusible de una sección determinada que tú te excedes, se va a empezar a fundir y cuando se pasa, te cortan. Ese es el limitador de potencia. Es como el aéreo que tienen en nuestras casas. ¿Para cuánto está ajustado? 10 kilowatts. Te excedí y se corta. En el caso de eso, te ajustan a la potencia que tú contratas. ¿Y ahí podría haber multa por factor de potencia también? Ahí podría variar un poco. Eventualmente sí. Eso es lo otro que podría... Sí, eventualmente, claro, te miden la energía, la potencia, la energía activa y la energía reactiva. Y en función de eso, te calculan el factor de potencia, no de cada 15 minutos, el del mes, porque te registran los kilowatt-horas y los kilowatt-horas reactivos del mes, porque no hay en algún momento Sí, a lo mejor te cae, pero es mensual. Ya. ¿Ya? Entonces, BT2 y AT2, ojo, ¿va? Que aquí en alta tensión el cargo por energía va a ser más barato, pero la forma de cuantificarlo es exactamente la misma. Y aquí sí se produce una diferencia con la 3, la BT3 o AT3. Veámosla. Voy a aumentarla un poquito. Voy a buscar la mejor porque esta no es la original. Yo algo hice aquí que se eliminó. ¿Se ve ahí? Sí. Ya. En AT3, acuérdense, los precios en alta tensión son menores que en baja tensión. Mide la energía activa y reactiva. ¿Y para qué? Porque con esa cuantificamos el factor de potencia. Registro, potencia, demanda máxima leída. Vale decir, el medidor integra 15 minutos y guarda esa demanda. Después, al minuto 16 hasta el 30, transcurrieron hasta el 15. La guarda, pero ¿qué hace ahora? Esa demanda la compara con la anterior. Y la que es mayor, la deja, el resto la borra. Nuevamente empieza a medir. Y durante el mes, él registra cuál es la demanda máxima que se produjo en el mes. Y esa es la que la dejan guardada para ese mes. ¿De acuerdo? Pero no te la cobran hoy día. El otro año te va a pesar. ¿Cómo eso lo trae? Yo te lo voy a explicar después cuando le enseñe a calcular, te vas a dar cuenta. Acuérdate que ahora no te la cobran. O sea, registraste la demanda, sí, ya. En el mes integraste cada 15 minutos. Sí. ¿Ya? Y guarda la demanda y la compara con otros cursos. El que es mayor, la deja. Y finalmente, al término del mes, vaya a tener la mayor demanda. Ahora, el cargo por demanda máxima no es tan fácil. Tienes que contar desde el mes que te están facturando 12 meses para atrás, incluido el mes que se factura. Y tienes que fijarte
en los meses que contengan horas de punta. ¿Y cuáles son los meses que contienen horario de punta? De abril a septiembre. Los que tú encuentras que tienen horario de punta, los que ubicas, tienes que guardar los dos mayores. Y esos dos mayores los sumas y lo divides por 2. Y ese lo comparas con este del mes. ¿Y cuál te van a cobrar? El mayor. El mayor de los dos. Ahora sabéis por qué tenéis que cuidar en los meses de invierno. Porque si no te va a penar el otro año. Entonces, de abril a septiembre es cuando yo tengo, mira, que yo tengo que cuidar. Un ejemplo para que entiendan este concepto. ¿Alguien de aquí trabaja en el bio? ¿Ninguno? Ya. ¿Qué hace el bio con las aguas servidas? Hace un tratamiento. Llega a unas piscinas. Y normalmente no hay una piscina, hay 2 piscinas. Imagínate que el eléctrico que tienen encargado no se dio cuenta y se le llenó una piscina. ¿Y qué tiene que hacer? Agarrar la bomba y transferirla a la segunda piscina. ¿Qué pasa cuando ustedes echan a andar un motor? ¿Cómo es la corriente? Alta. Por lo tanto, ¿cómo va a ser la potencia? Alta. Ya, pues. Ni se te ocurra hacerlo en los meses de abril a septiembre después de las 18:30. Porque esa potencia que tú marcaste te va a penar al otro año. Y yo que estoy lavando, secando. ¿Cachai? Y te va a penar todo el año. Claro. Yo me acuerdo, siempre tuve un alumno del día, memorista, y hizo su tesis, la hizo en SBio. Entonces, había con el ingeniero a cargo en SBio, era bien parado en la hilacha. Entonces el jefe allá le dijo, jefe, ¿qué va a hacer? No, voy a echar a andar la bomba de la piscina porque se va a empezar a llenar y, jefe, no lo haga. Porque estamos en los meses de invierno y son más de las 18:30. ¿Qué es ahí tu cabrón? Me echó a andar. Y el otro año le llegó la luna. Nosotros en la U teníamos un control horario que después se perdió. Hicimos hace montones de años atrás. Justamente, después vamos a ver que una de las mejores opciones tarifarias es la 4.3. Pero tenéis que controlar eso. ¿Ya? Esta es buena, pero la 4.3 es mejor que esta. Pero esta tienen que tener un control, ya sabes, en los meses de invierno. Pero eso implica hartas cosas, no solamente este aspecto. En el fondo, Por ejemplo, en la industria, de 18 a 23, ojalá no trabajar, pero tiene sistema de turno, vaya a tener que entrar a negociar con los sindicatos. Que en los meses de invierno entramos a trabajar a las 11 y entre las 18 y 23 paramos. ¿Cachai? Entonces los viejos que trabajan por turno le entra más plata. Entonces por eso tienen que negociar. El aspecto técnico aquí con un aspecto gremial tenéis que negociar. ¿Ya? Pero ¿entendiste el concepto? Sí. Ya. lavar y secar en meses de invierno después de las 6 de la tarde no conviene entonces. No, pues. Cuando tú tienes una BT3 o una T3 no te conviene. Porque el otro año te va a felicitar tu jefe. Hay que tirarlo abajo. Profe, si... ¿Qué se hace en esos casos? Usted es eléctrico, ¿qué hacemos para solucionar eso? Grupo electrógeno. ¿Conviene más echar a andar un grupo electrógeno que casarnos con la tarifa? Como ¿De acuerdo? En la área crítica. Porque siempre en una empresa, en una industria hay áreas críticas que no pueden parar. Ahí le metí un grupo electrógeno. ¿Viste? No solamente el aspecto técnico, la otra parte también. Si yo tengo una vivienda grande y me paso de los 10 kilos, o sea, cálculo a vuelo de pájaro. Normalmente en la tarifa la opción domiciliaria es BT1, pero tú puedes contratar cualquiera la otra. Claro, porque si yo quiero trifásico, o sea, BT1 puedo, pero... No existe BT1 trifásico. No. Ah, no sé, sí puede existir Sí, pues, BT1 trifásico, sí. Sí. No, sí podéis tener trifásico. Pero, por ejemplo, no sé, ya, yo me paso de los 10 kilos, ¿me obligan a tener? No te obligan, te limitan. Sí, pero si yo necesito más Ah, de- tenés que contratar. ¿Y ahí cuál me conviene?
Eso depende de las necesidades. Depende de cómo es tu consumo. Mm. Por eso hay que hacer, normalmente cuando asesora independiente, que sea comercial, industrial o personal, uno dice, ya te puedo asesorar, pásame las facturas del año anterior. ¿Ha modificado tu consumo o tus cargas respecto al año anterior? No, sigo siendo igual, préstala. Yo te hago un estudio. O si no, un analizador de demanda y ve cómo es el perfil de demanda. Una semana, por ejemplo. En una semana tenía el registro de domingo a domingo. Entonces tú sabes lo que hace durante toda la semana. Por ejemplo, en los funcionarios públicos, tú sabes que entran a las 8, 8 y media, y a las 5, 5 y media se fueron. Entonces cuando tú veis los perfiles de demanda, es una cuestión re simpática, ¿eh? Tú veías la hora del almuerzo cómo cae la demanda. Y después llegan del almuerzo, sube y después nuevamente baja en la tarde. Y queda bajito hasta el otro día. Entonces tú veías el perfil de demanda, tú sabías al tiro cómo es. Y a nivel industrial, si no tenías un proceso muy descontinuo, también los perfiles son claritos. Es lo mejor eso, un perfil de demanda. Pero entonces, Porque te hace una fotografía de lo que ocurre. los servicios públicos deberían de tener una tarifa que les acomode más, ¿no es cierto? Que sería, no sé, porque esa que... Sí, pero va a depender del eléctrico que esté a cargo ahí. Mira, yo me acuerdo años atrás en Instapaneles con un colega amigo de la U de Conce, le hicimos un estudio a Instapaneles tarifarios. Le ahorramos en ese entonces 150 millones al año por concepto de tarifa. Pero significaba que tenían que cambiarse de distribuidor. Ellos compraban a Transelec y nosotros le hicimos toda la gestión y iba a comprar a CGE. Pero eso implicaba hasta cambio de transformador. Pero quedan 130 millones al año de economía por uso. Ya pues vino una recesión, cerraron Instapanel y se fueron para Santiago. ¿No? Pero nos ganamos la lucas por hacer el pituto. ¿Que estamos en la hora ya? Sí. Bueno, así que ustedes ya saben cómo son las clases. Sí. Esta parte es amena, ¿eh? Porque ustedes podemos interactuar y en la medida que yo pueda yo les iré entregando algunas cosas que yo he hecho. O sea, no es que esté ahí en la pizarra, yo lo he hecho. ¿Ya? Sí, me ha pasado con algunos clientes que a ver qué tipo de tarifa y ahí yo quedo. La mayoría preguntas. Es un tema. Ahora después les voy a enseñar cómo se cobra además, para que no le ocurra lo que a mí me ocurrió en un momento. A mí me ocurrió 2 casos pencas. El primer caso me ocurrió, me pidieron arreglar un equipo de una central generadora a base de gas petróleo. Entonces a mí, cuando me llamaron por el trabajo, me llamaron que yo viera un equipo y le pedí que me mandara el manual. No lo tenía, lo busqué por internet, lo descargué. Cuento corto, era una generadora que era de 50 MVA y generaba 17, 16, no más que eso. Entonces era un equipo que tomaba las muestras de tensión y corriente y las mandaba a un controlador que abría o cerraba los pasos de las llaves para meterle más petróleo, más gas, para que... Sí. Cuento corto, hicimos las pruebas y mejoramos como a 20. No, pues, profe, si teníamos que llegar a 50. Ya, pues le dije yo, ¿cómo estáis tomando las muestras de tensión y corriente? Del poste arriba unos transformadores. ¿Y cómo están conectados? Hay que ver el plano, me trajo un grito plano. No, le dije yo. Eran como las 2 de la madrugada. Tú te conocís la planta, búscate tú el plano y dime dónde está. Me lo buscó el plano, yo lo busqué y era un estrella abierta. No me acuerdo si era delta o estrella abierta. Ya le dije yo, arriba estáis con la muestra de una estrella abierta o delta abierta, yo no me acuerdo, ponme tú delta abierto. Y ese medidor, ¿cómo lo tenéis conectado abajo? Parece que es delta abierto, no es parece. Si está delta abierto, el de arriba tiene que estar, abajo y arriba tienen que estar tal cual.
puta, profe, ¿cómo lo voy a cambiar? Oye, ¿no? Si no generáis ni la mitad, cámbialo. Cuando tengáis mantención, cámbialo. Y nos llamáis. Nos llamó y justo estaban en servicio. Lo que había cambiado. Ya, y mi amigo trabajaba, parece que jubiló, trabajaba en Transelec. Por lo tanto, él sacaba el equipo. Yo no tenía equipo. Y lo hacíamos en la noche porque en la noche no trabajaban, ahí podían Claro. sacar el equipo. Sí. Ya, entonces mandamos uno al mímico a 3 partes. Al generador habían 3 almas diferentes. Y no te metías a meter en una cuestión de llena eléctrico porque es de la planta. Cuento corto, hicimos el ajuste del equipo y empezamos a reproducir por arriba la curva. Tenían una curva lineal, teníamos que reproducirla. Entonces, ¿qué le dijo? Llámate al despacho de Saesa, porque es de Saesa, y después llamar al despacho del SIC que tenemos problemas térmicos en el ala de la turbina. Autorizó el despacho del SIC, que es lo más importante. 15 minutos. Ahí tenés que hacer cambio. Y ahí empezamos a hacer los cambios. Llegamos a 49.5. Saltaba en una pata y dije, espérate, dije yo, pues ahora tenemos que ir el mismo comportamiento para abajo. Estamos llegando como a 3 MVA y llama al despacho al SIC, ¿qué crees? Y a chucha limpia de despacho, ¿no? ¿Qué pasa? Que la central no entra en servicio, dijeron 15 minutos, no, si levantamos el tiro. Yo ahí le digo yo, ¿con qué están produciendo? ¿A cómo está el mega? ¿Y a cuánto está por hora? Tanto. Multiplica por 24. Multiplica al mes. Y yo, ahora yo lo agarré chuchando. Sí. Le dije, ¿y por qué no me dijiste que era eso? ¿Me dijiste de un equipo, Kiri? Yo cuando le mandé la cotización al despacho a esa, yo creo que ni había llegado la cuestión y dijeron que sí, pues si no había cobrado nada. Dije, invéntate otro trabajo para hacer, dije yo, para que compense en parte lo que hice. Claro. Y después el 20 panel fue tarifa. Entonces al gerente, que era bien metido, nosotros le enseñamos, como yo le estoy enseñando a usted, nosotros le enseñamos a él. A medida que fuimos avanzando, le fuimos enseñando. Y cometimos un error estratégico, que como hicimos buenas migas, le fuimos a cobrar al final. Y él dijo, no, muy caro, pues si esta es fácil. Sí, pues fácil, Gil, porque te enseñamos. Mal cobrado. Sí. Más cobrado. Claro, porque tú no haces eso con un cliente, no tenés por qué enseñarle. Si eso tiene un costo igual. Claro. Segundo trabajo mal cobrado. Pasa. Por lo tanto, no tenéis que hacer eso. No. Tú partís con un trabajo y tenéis que poner, esto es lo que vale. ¿Te gusta o no te gusta? Incluso le dijimos nosotros, oye, si no, ve los ahorros mes a mes, nos pagáis un monto fijo por la HH todo, y después mes a mes, lo que te cobramos, mensualmente lo vais pagando. Y ve la boleta, la factura, que se va a ver reflejado los ahorros que te están dando. Así se cobra. Bueno.